¿Qué tal el título este? ¿Quiénes son los que mencionan? Bueno, son 8 las personas que fueron detenidas en allanamientos que empezaron el jueves por la tarde y que siguieron el viernes y también el sábado por la mañana. ¿Por qué se hicieron tantos allanamientos o por qué empezaron el jueves por la tarde? Bueno, específicamente porque agente encubierto de la Policía Federal, es decir, estaba de civil, estaba haciendo tareas de inteligencia en inmediaciones de un búnker de droga de una banda narco, y desde esa banda narco identificaron que posiblemente era un agente encubierto o que era un soldadito de una banda que venía a balear el búnker. Le dispararon a un agente de inteligencia, esto fue noticia el jueves por la tarde, esto fue en Valparaíso y 27 de febrero, y este hecho, en el que el Policía Federal recibió un balazo en su mano derecha, en uno de sus dedos, motivó que se precipiten allanamientos que no estaban previstos hacer el mismo jueves. Entonces, ni bien balearon a la gente, tuvieron que acelerar los tiempos de la investigación y de los allanamientos. Se hicieron más de 20 allanamientos en Rosario, en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires también, donde hubo 8 personas que fueron detenidas. Hubo una sorpresa para los investigadores. ¿Cuál es? Bueno, sabiendo que los están investigando y habiendo baleado a un policía federal, para los investigadores en los allanamientos no iban a encontrar mucho material porque la banda se sabía investigada. Bueno, eso no ocurrió. Encontraron más de 4,5 kilos de cocaína, 7 pistolas, revólveres, carabinas, fusiles, municiones de distintos calibres. Y en esos allanamientos hubo un despliegue, como una segunda etapa, que alcanzó la pata financiera. Por eso también está nuestro compañero Mariano Galíndez, que alcanza una financiera que está en España el 800. El financista es Gustavo Shanahan, está entre las 8 personas detenidas que ya fueron indagadas, las 8, el sábado pasado en el Juzgado Federal número 4 de Rosario, que es el que está a cargo del juez Marcelo Bailaque. Investigación que al mismo tiempo estuvo a cargo de la Fiscalía Federal número 1, también de la Procunar, todos indagados y sospechados por el lavado de activos de una banda narco, cuyo líder es el peruano Julio Andrés Rodríguez Granton, una persona que nosotros mencionamos mucho porque es uno de los imputados por el crimen de Eduardo Trasante, y en agosto de este año lo condenaron a 12 años de prisión como jefe de una banda narco que comercializa específicamente cocaína de máxima pureza en la ciudad de Rosario. Está preso en el penal federal de Marcos Paz. Bueno, un punto. Bien. Un punto. Agustín hace una suerte de adelanto, una suerte de tráiler o teaser de lo que es esto, que imagino que tiene detrás redes de contactos y apellidos potentes en la ciudad, como es Shanahan, ni hablar. España y Rioja, una casa de cambio, una financiera en la que incluso yo he pasado una vez a comprar dólares o a cambiar unos dólares, en lo que funcionaba, digamos, a simple vista, como una financiera común, como cualquier otra, Mariano. Así es, así es. Hay dos cosas con los dólares y los narcos. Primero, que muchos de los insumos que ellos compran están en dólares, pero recaudan en pesos. Entonces tienen que ir a lugares, a circuitos informales para cambiarlos por dólares. Pero también, como pasa en cualquier empresa, si bien tienen muchos gastos en pesos, por ejemplo los soldaditos, también quieren ahorrar en dólares. Entonces el principal contacto que tiene el mundo financiero con este mundo del narcolavado es la compraventa de dólares. Pero no es el único, porque también generalmente se ofrecen alternativas de inversión financiera y sobre todo de fórmulas de cómo sacar el dinero del país. Y esa es una de las ventajas que tenía la financiera atribuida a Gustavo Shanahan. Tenían los circuitos para también sacar el dinero ya convertido en dólares o en otra moneda fuera del país, además del cambio. Ahora, el tema también es Gustavo Shanahan en sí mismo. ¿Quién es este empresario? Hoy por hoy no se trata de un empresario que esté en el corazón, en el núcleo duro del establishment, pero sí lo estuvo hace un tiempo no muy lejano, desde la postconvertibilidad hasta acá. Él fue presidente de Terminal Puerto Rosario, venía de ser socio de una de las más importantes agencias de bolsa de la ciudad, pero cortó lazos y siguió su propio camino. Fue un desarrollador inmobiliario que arrancó con un loteo muy importante, llamó los fideicomisos de Jockey, que terminó bastante mal su administración, hubo que rescatar ese loteo después. O sea, pero tuvo un momento bien donde estuvo allá arriba, bien top, donde estaba en el centro de la escena. Postconvertibilidad entre 2005 y 2010. Ese fue su gran momento. Quizás el punto más alto y álgido que tuvo en su carrera fue como desarrollador inmobiliario cuando vio en una zona de la ciudad que, si bien ya tenía algunos countries, en la zona oeste, fue el loteo de los Pasos, que después terminó siendo el peor fracaso. Y aparte, básicamente esto fibra interna, Mariano, traicionando amigos, gente cercana. Sí.
Básicamente a él lo pusieron como administrador de un fideicomiso los dueños de ese terreno, del cual él tenía una pequeña parte, era básicamente un administrador. Pero ¿qué pasaba? Los compradores de los lotes ponían un dinero para desarrollar la infraestructura que si no estaba terminada no te daban las autoridades, digamos, no te daban todo lo que sean las escrituras. Bueno, ese dinero, la gran parte nunca terminó en infraestructura, desapareció. Claro. Por eso fue un cisma interno, lo corren a Shanahan, vienen terceros a administrarlo y de a poquito se fue acomodando la situación. No obstante, ese barrio se salvó teniendo que vender la mitad de su tierra ya prevista para otros desarrollos, porque era insostenible. Shanahan además también tiene un tema. Él fue presidente del terminal Puerto Rosario. Él le compra el 100% de las acciones a Guillermo Salazar Boero, que tenía la sociedad que manejaba esa terminal, y después se la termina vendiendo a los Vicentín. No es menor para una ciudad que vos tengas los dos últimos titulares del Puerto Rosario en estos problemas. Shanahan, metido. Ahora posiblemente va a ser imputado por narcolavado, ¿no, Agus? Pero tenés Shanahan comprometido y después Vicentín, o sea, con todo lo que ello supone. O sea, los dos últimos mandamases del Puerto de Rosario, claro, bastante complicado. No le hace bien a la imagen de la ciudad. Ahora bien, que Shanahan no esté en el centro hoy de la escena, si bien sea como esté en los bordes del establishment financiero, no deja de ser alguien en el ambiente. Y lo que acá se está viendo es que se están sucediendo casos donde los grupos delictivos ya no recurren solamente, podríamos decir, a la cueva, a la cueva inaccesible, a la cueva donde vos no podés entrar porque es pesada, sino que ya están tomando una relación que si se institucionaliza para mí puede ser muy riesgoso, más acabada y más de negocio con la gente del ambiente, podríamos decir, con lo que la policía llama las cuevas blancas, que es la cueva donde vos decís, donde va una persona a cambiar un dólar blue, a que les poner un dinero a trabajar financieramente, y al lado, en la otra oficina, tenés plata de los narcos. Pero eso no es lo mismo la cantidad que compran. O sea, una cantidad de dólares gigante. Por eso recurren a muchas cuevas, porque es tanto el nivel de volumen de peso, y además tiene un tema, no hay tantos billetes físicos de dólares en Rosario para abastecer semejante demanda. Agustín, a ver, ¿cómo se generan estos vínculos? Lo que dice Mariano es algo que en la calle está, que es el comentario de desembarcaron en tal barrio, de dónde sacaron la guita, porque este bar es súper, último modelo, deluxe, y de la nada cerró, abrió otro, y eso genera muchas sospechas. Y de repente estamos viendo que el rubro narco, que antes quizás era un poco más sucio, menos prolijo, ahora de repente anda bien vestido, con reloj, bueno, todo eso que se ha como profesionalizado o se ha salido de los lugares más vulgares. ¿Cómo llega o cómo se comprueba, en este caso, quizás usar como ejemplo, esta conexión entre un apellido fuerte, sobre todo años atrás, como decía Mariano, en la ciudad, en la City, con un sector que no tiene ningún tipo de incidencia ni transitaba el centro hasta hace algunos años atrás? Bueno, acá me valgo de algo que recién dijo Mariano, y es que hay una suerte de blanqueo. No sé si institucionalización es la palabra, pero ya hay una relación un poco más amena entre estos sectores que estamos nosotros mencionando. Y esto hace que, por ejemplo, en las tareas de inteligencia de esta investigación que hizo la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario, se detectaran algunas cuestiones muy particulares. Una de ellas es, en realidad, un punto inmobiliario, que es otra de las patas que no estamos mencionando. La banda distribuía la compra de droga que llegaba a distintos domicilios del centro de Rosario, que eran de alquileres temporarios, que es una cuestión que tendría también que revisarse. Desde allí partía luego la distribución hacia los puntos de venta de droga que tiene esta banda, principalmente en la zona oeste de Rosario. Es una banda muy violenta y principalmente en la zona, en el distrito oeste de Rosario. O sea, antes de llegar al búnker pasaba por un departamento. Exactamente. Bueno, en los lugares donde se allanaron, principalmente en la zona oeste, se encontraron incluso hasta con una cocina. Cocina que no es tal, digamos, no se cocinaba así, ahí la droga, sino que se estiraba y se fraccionaba para posteriormente venderlas en dosis que en promedio, la dosis de cocaína oscila entre 800 y 1.500 pesos, de acuerdo a la zona y de acuerdo a la pureza. Estoy dando una cuestión en promedio para tener un valor de referencia de cuánta plata estamos hablando y cuánto volumen puede manejar una banda narco. Pero continuando con lo que decía, en el transcurso de esta investigación tenés la pata inmobiliaria que acabo de mencionar, y la otra es algo que también se viene dando, las escuchas telefónicas. En las escuchas telefónicas al jefe de la banda narco, a Julio Andrés Rodríguez Granton, lo detectan con una de las personas investigadas hablando por teléfono, específicamente hablando sobre operaciones en las cuevas. Y hablo de cuevas, en plural, porque si bien hasta ahora trasciende una, ya hoy el comisario Raúl Hirsch habló de varias cuevas en las que operaba esta banda narco. ¿Cuáles son las otras? Bueno, seguramente esto va a depender
de los análisis forenses que se hagan de los materiales investigados, entre ellos el dinero. Así que probablemente vamos a tener nuevos capítulos en esta escena. Hay una persona, en realidad hay muchos prófugos. Hay algunas personas vinculadas al rugby de Rosario, también de Venado Tuerto, pero también hay personas que están prófugas y una de ellas es el nexo. Respondiendo a tu pregunta, es el nexo entre la banda narco y las cuevas. Lo denominan en la investigación como el bolsero. Era el que todos los días o periódicamente recibía bolsas de plata con la recaudación total o parcial del día de los búnkeres de droga, y a partir de eso él realizaba las colocaciones en inversiones. Esta persona está prófuga, es el nexo entre las dos patas. Esta persona está prófuga, no es de las 8 personas que ya fueron indagadas. Es de Rosario. Ya hay 8 personas que ya fueron imputadas, porque la justicia federal se maneja distinta de la justicia provincial. La justicia provincial te detiene y después te imputa. Acá la justicia federal cuando te detiene ya estás imputado, y ya fueron indagados el sábado pasado por la justicia federal. Todos van a seguir en prisión preventiva hasta que el juez resuelva lo contrario. Tiene 10 días hábiles el juez Marcelo Bailaque para decidir si los sostiene en una prisión preventiva y los procesa, o si efectivamente hay algunas personas que quedan desvinculadas de esta investigación. Mariano, terminó siendo un negocio muy difícil de dejar pasar el hecho de vender dólares a grupos narcos. Mira, lo que uno está viendo en el mercado, digamos, este mercado paralelo, es que hay dos segmentos claramente diferenciados. Quienes están extremando sus precauciones para que no se les filtre, porque una cosa es el dinero blue de una economía como la nuestra, que tiene el 40% de una economía informal. En la economía informal el 40% no es que alguien tiene todo en blanco, un 60% todo en blanco y un 40% todo en negro. Quiere decir que toda la economía de cada uno está en esos niveles. Bueno, hay los que están extremando medidas para que no se filtren esos fondos ilícitos, blue pero ilícitos, y los que no, están haciendo rápidamente fortuna dejándolos pasar fácilmente. En estos casos recordemos que el salto es rapidísimo y no es este de Shanahan el primer caso. No hace mucho hablábamos de otra financiera, Cofirco, donde también había exgerentes de una de las importantes financieras más importantes de la ciudad, también familiares de unos importantes financistas de la ciudad, vinculados también con otro grupo haciendo el mismo. Cambio de dólares, básicamente es cambio de dólares y alguna que otra colocación financiera. Mariano, ¿va a agregar algo más ya a esta participación de ambos? Sí, dos patitas. Dos patitas que tienen que ver con lo que decía recién Mariano. Haciendo un raconto rápido para hablar también un poco del lavado de activos, tenemos Cofirco, que fue allanada por el crimen del Coto Medrano. Marcelo Medrano fue asesinado, ¿no? Fue asesinado, exactamente. Fue asesinado en Granadero Baigorria. Sí. Allanan Cofirco. Por el mismo crimen, allanan a una persona imputada, ya estuvo en prisión, en Alvear y Santa Fe y en Puerto Norte, que le vendía dólares al narco rival del Coto Medrano, al Dani Godoy. Sí. Y ahora tenemos este allanamiento en esta financiera. Respondiendo a la pregunta que antes me hacías, porque me quedó inconclusa la respuesta, es: los grandes investigadores te dicen sobre el narcotráfico. Empezás a detectar una banda narco o empezás, si se quiere, a ver el caudal o el volumen que maneja a partir de las operaciones que hace con la plata. Porque muchas bandas ya no saben dónde meter la plata con la droga. Entonces, ¿qué hacen? La diversifican con bares, con algunos negocios con apariencia de blanqueo, taxis, ya lo vimos en numerosas oportunidades, en inmobiliarias. Y acá empezamos a ver bandas que no saben qué hacer con el dinero y empiezan a tener operaciones desprolijas. Y en esa desprolijidad es donde se empiezan a notar y empiezan obviamente a dejar, como se dice, los dedos marcados o la huella, a partir de la cual los investigadores terminan avanzando. Es la pregunta, un poco, eso también responde la pregunta que recién le hacía Roa Mariano, que es mucha plata. ¿Cómo van a descuidar todo ese botín que tienen frente a ellos fresco? Porque aparte te deben llegar con los GUAL, se te lo tiran y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenés una referencia? En la causa que nosotros hace poco hicimos de los 84 allanamientos de la justicia federal y provincial contra los monos, específicamente contra la barra brava de Newell's y toda una situación muy compleja en cuanto a la trama. Marcos Jeremías Macadón, el que regentía la barra brava de Newell's y una persona vinculada al narcotráfico, le dice en un mensaje de voz por WhatsApp a Ariel Máximo Ville Cantero que por recaudación, solamente una cuestión tipo de protección o encubrimiento, le da $1 millón por semana. Estamos hablando de una persona de las tantas que le dan dinero al líder de los monos. $1 millón por semana, para entender más o menos del caudal de dinero del que estamos hablando de narcotráfico. Bueno, Agustín y Mariano, un gran trabajo que están haciendo en Rosario 3 a 4 manos para seguirlo. Obviamente el tema va a haber que hablar. Muchas gracias por pasar por cada día. Gracias a ustedes.